Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio a la tercera parte del texto número 3, ¿sí? Bueno, este texto es sobre Pérez Gómez y Gimeno Sacristán, ¿sí? Escribieron en el año 1992 e intentan explicar su título, ¿sí? Es comprender y transformar la enseñanza, ¿sí? Para que vos entiendas, se basan, bueno, en este caso en el capítulo 2, los procesos de enseñanza y aprendizaje, análisis didáctico de las principales teorías del aprendizaje, ¿sí? Así se llama. ¿Por qué? Porque ellos lo que intentan es poder eh, trabajar, ¿sí? Los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ¿cómo van a decir ellos? Bueno, van a destacar justamente la importancia de poder nosotros comprender las distintas teorías psicológicas del aprendizaje para mejorar las prácticas educativas. Él dice que, o ellos, ¿sí? Dicen que para nosotros poder lograr una buena enseñanza y aprendizaje, ¿no? Mutuo, tenemos que conocer las teorías de la educación. Pero conocer en el sentido de trabajarlas y poder ir a fondo, ¿sí? Obviamente van a criticar la idea de la aplicación mecánica que tiene estas teorías en el aula. ¿Por qué? Porque dice que muchas veces se intenta cumplir con las teorías de aprendizaje, pero no son acorde a los estudiantes, ¿sí? Entonces lo que ellos proponen es ir por un enfoque más integrado, como más eh, inclusive sería la palabra, ¿sí? Que tenga en cuenta la naturaleza compleja de los procesos de aprendizaje, pero, ojo, tener en cuenta cada realidad, ¿sí? Cada realidad de los estudiantes. Podemos tener formas o fórmulas teóricas hermosas, teorías en este caso, pero no solo va a basar en eso para lograr una buena enseñanza, sino también ser consciente de en dónde estamos, ¿sí? Obviamente para ello van a identificar, el texto es muy confuso, no explican bien las teorías, pero de todas formas intenté explicarte con mis palabras muy brevemente las teorías. No sé si te tomará, pero por las dudas tenemos que saber más o menos cuáles son las más importantes y qué proponen o cómo ven el aprendizaje, ¿sí? Por un lado están las teorías socialistas de condicionamiento, ¿sí? Que va a basarse esta teoría, esta corriente, en la relación entre los estímulos y respuestas, ¿sí? Y se puede distinguir en dos corrientes principales. Por un lado, el acondicionamiento clásico, ¿sí? Está todo igual especificado. También lo que podemos hacer es buscar videos, ¿sí? Videos de las teorías que van a explicar también muy bien, con muchos ejemplos, para que vos lo tengas más adquirido, ¿sí? Pero para que vos entiendas, hablamos de teoría asociacionista del condicionamiento. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a la relación entre estímulo y respuesta, ¿no? Pero hay dos, o se puede distinguir dos corrientes principales. Una, el acondicionamiento clásico, que van a ser los pensadores más conocidos como Iván Pavlov, ¿sí? Watson, ¿sí? Esos son los más conocidos. ¿Qué pasa acá? Y ahí te lo puse también. ¿Cómo ven el aprendizaje? ¿Sí? ¿O cómo se logra el aprendizaje con estas corrientes? Bueno, el aprendizaje se va a producir a través de la asociación de un estímulo neutral con un estímulo incondicional que provoca la respuesta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En nosotros poder, como lo hizo Pavlov en su investigación, ¿no? Él demostró que los perros, por ejemplo, podían ser entrenados para salivar al escuchar una campana. Y inmediatamente ese estímulo que tenía el perro era porque la respuesta era darle comida, ¿no? Presentaba a él junto con la comida esa respuesta, ¿sí? Entonces, justamente esto, el decir, bueno, nosotros ofrecemos algo y sabemos que la respuesta va a ser, no sé, te doy un claro ejemplo en cuanto a la educación, ¿no? Que es cómo relacionar en cuanto al aprendizaje a este acondicionamiento clásico. De decir, bueno, vamos la seño o la profesora ingresa al aula e inmediatamente los chicos se quedan en silencio, en la mayoría de los casos. O comienza, no sé, me imagino, seguramente todos están hablando y rápidamente
realizamos o tenemos un gesto de la cara que estamos enojada o molestas porque hay mucho murmullo, no están prestando atención, e inmediatamente los chicos van a darse cuenta, van a empezar a reaccionar y a quedarse callados, por ejemplo, ¿no? Es un estímulo y respuesta que están dando mutuamente, digamos, por esa acción rápida que surgió, ¿sí? Después también está el condicionamiento operante, que acá entraría Skinner, ¿sí? Hulse, que acá el aprendizaje se va a entender como un proceso donde las consecuencias de una conducta, ya sea refuerzo o castigo, se afecta por la probabilidad de que esa conducta se repita, ¿sí? Bueno, y ahí puso un ejemplo de Skinner, que utilizó cajas de condicionamiento para demostrar cómo los refuerzos positivos podían aumentar la frecuencia de una conducta deseada. Y esto es algo muy común en cuanto a que siempre, no solamente en la institución, también en el ámbito familiar, de que siempre vemos o tratamos de poder alentar, ¿no? Y valorar el esfuerzo cuando hacen algo bien, los chicos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Justamente siempre, o en la mayoría de los casos, no nos damos cuenta y estamos premiando, no sé, hizo bien tal cosa, bueno, hoy vamos a comer tal cosa, o qué querés comer, o qué querés que te compre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hizo una acción positiva, ¿sí? En este caso un refuerzo. Puede también suceder el castigo en el sentido de hacer algo mal, por ejemplo en la escuela, ¿no? De tener una conducta muy mala, un comportamiento muy mal con los compañeros, con la docente, entonces rápidamente se le lleva a dirección. Eso es un castigo, ¿no? Y que si nuevamente hace eso, se va a ir a dirección y después ya lo van a expulsar, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, eso vendría a ser el condicionamiento operante en cuanto a que el aprendizaje se va a ver como una consecuencia de la conducta, o sea, de cómo va a enfrentar, digamos, y cómo va a ser el estudiante, ¿sí? Después pasamos a las teorías mediacionales, ¿sí? Estas teorías se van a centrar en el papel de las variables internas, ¿sí? Y cómo estas variables internas van a influir en el aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué hice interna, Adri? Porque justamente acá se va a ver, por ejemplo, el aprendizaje social, ¿sí? Como Albert Bandura, no son muy conocidos, pero los autores los nombran. ¿Y qué pasa acá en el aprendizaje social? ¿Sí? Obviamente el aprendizaje va a ocurrir a través de la observación y la imitación de modelos, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé, cuando los bebés o los chicos de jardín infantil siguen o imitan a sus hermanos mayores o a sus compañeritos, ¿no? O sea, hay como un aprendizaje social en ese sentido, porque imitan al otro, pero obviamente un modelo, ¿sí? Nunca va a ser menor, sino siempre superior, ¿sí? Obviamente uno de los fundadores, de los pensadores de esta teoría, va a destacar la importancia de la autoeficiencia o de la autoeficacia y cómo los individuos aprenden a observar las consecuencias de las acciones de otro, ¿no? De decir, bueno, tal hace bien esto, ¿no? Entonces, bueno, se copia o se sigue ese modelo, ¿sí? Después, otra teoría dentro de la teoría medicinal es la teoría cognitiva, ¿sí? Seguramente es la más conocida. Y acá, bueno, entran lo más conocido que es Piaget, ¿sí? Que es la teoría de Gestalt, ¿sí? Obviamente, haciendo referencia a la teoría de Gestalt, van a ver los pensadores como Kofland, ¿no? Proponen que el aprendizaje va a ser un proceso global y no solamente una suma de las partes, sino que se va a conocer bien en cuanto al aprendizaje. Desde esta teoría de la Gestalt, el aprendizaje va a ser como un proceso activo, ¿sí? Holístico, que va a implicar la organización de la información de los patrones significativos, en este caso del estudiante, ¿no? La importancia del contexto, de la experiencia, y siempre como que se va a aprender también a través del problema, de resolver situaciones,
la capacidad de poder lograr soluciones creativas, significativas, ¿no? Y que no está mal, digamos, el error, sino más bien es un aprendizaje, ¿no? Obviamente, esta teoría de Gestalt va a resaltar la complejidad del aprendizaje humano, ¿sí? Y la necesidad justamente de poder considerar nosotros múltiples factores para el proceso educativo, ¿sí? Después pasamos a la psicología genética o cognitiva, que va a ser representada por Piaget, ¿no? Y Brunner también entraría acá porque enfatizan los procesos de construcción del conocimiento a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto, Adri? Que el aprendizaje se va a visualizar, ¿no? Como un proceso constructivo y activo, ¿sí? Donde los individuos, los estudiantes en este caso, van a desarrollar su conocimiento a través de su experiencia con el, no sé si el entorno, sino con todos los esquemas, diría Piaget, que va a tener, digamos, la adaptación que va a tener en los esquemas mentales, ¿sí? De cómo se va a adaptar ese individuo con su mundo, ¿no? Pero habla más bien de uno, de cómo uno lo va a experimentar, ¿se entiende? A diferencia de Vygotsky, que es el tercero, digamos, la teoría sociocultural, él no, él va a proponer y va a ver, a decir que el conocimiento o el aprendizaje se va a lograr a través de la interacción social, ¿sí? Obviamente, esta interacción social va a ser o se va a lograr ese aprendizaje como un proceso social, ¿sí? Que está mediado por la cultura, ¿no? Sabemos que en la teoría de Piaget, por ejemplo, son muy largas todas las teorías y los autores no trabajan eso, pero intento explicarte brevemente para que tengas una idea de cada una, ¿sí? Seguramente lo dieron, no sé, pero bueno, cualquier cosa si querés lo reforzamos más, pero los autores no hablan de las teorías, o sea, es como que las nombran para criticar y dar una conclusión final que ahora más adelante te lo voy a decir, ¿se entiende? O sea, es nombrarlas así a grandes rasgos y sin ninguna explicación. Por ejemplo, no sé, en la teoría de Piaget no habla de las etapas, de nada habla, ni de la sociedad, de nada. De la asimilación nada habla, de ninguna teoría, ¿no? Pero intento explicarte así a grandes rasgos de cómo cada teoría ve el aprendizaje, ¿sí? Que es algo fundamental. Pero algo que te quería decir es que, a diferencia, por ejemplo, de Piaget y Vygotsky, que son los más conocidos en cuanto a las teorías de aprendizaje, es que Piaget trabaja más en el niño, ¿sí? Solo en el niño y su experiencia que tiene el niño con sus esquemas. Y que sí o sí tiene que cumplir o lograr ese aprendizaje cumpliendo las etapas, ¿sí? Es decir, siempre tiene que ir etapa por etapa para lograr, ¿sí? Lograr ser, en este caso, por ejemplo, volverse o lograr ser una persona adulta, sí o sí tiene que pasar por las etapas y cumplir esas etapas. Es muy diferente a Vygotsky. Vygotsky no tiene etapas, no existen las etapas. Dice que el individuo se va a formar con el entorno social, pero libremente, en el sentido de que puede tardar un poco más que el otro, pero que no pasa nada. Y que la importancia, dice, que no es solamente la experiencia que tiene él, sino la experiencia que tiene ese estudiante, pero con el otro, ¿sí? Con su entorno. Eso dice Vygotsky, ¿sí? Y la última es la teoría del procesamiento de información, que acá entraría Gagné, que es el más conocido, y Simón, ¿sí? Que van a considerar el aprendizaje como un proceso donde el estudiante adquiere la información, almacena y recupera la información, ¿sí? Es más, para que vos entiendas, es incorporar la información, guardarla, memorizarla, almacenarla y listo, ¿no? Acá no hay una comprensión, no sabemos si hay o no, ¿entendés? Es más una adquisición, almacenamiento y recuperación de información, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Y qué hablan en cuanto a la concepción del aprendizaje? Bueno, van a hablar desde dos teorías. Las teorías socialistas, que fueron las primeras que te hablé, y las teorías mediacionales, que son estas últimas que te hablé. En grandes rasgos, para que vos entiendas, las teorías asociacionistas van a ver el aprendizaje como un proceso mecánico y externo, ¿sí? Donde la conducta obviamente va a ser influenciada por los estímulos del entorno, ¿no? Y este enfoque, en cuanto a estas teorías asociacionistas, van a ignorar en gran medida las variables internas del individuo, ¿sí? Porque siempre va a depender, acuérdate que eran las primeras, de la conducta, de cómo responde, de cómo el otro responde con él, ¿no?
En cambio, las teorías mediacionales va a definir al aprendizaje como un proceso activo, ¿sí? Donde las experiencias previas y las estructuras cognitivas internas van a jugar un papel importante, ¿sí? Va a importar mucho, va a pesar mucho, ¿sí? Lo interno de ese sujeto. Obviamente se va a considerar que el aprendizaje implica una reorganización cognitiva y un intercambio dinámico con el entorno, ¿sí? Obviamente, mientras que las teorías asociacionistas van a enfatizar la conexión entre los estímulos y respuestas, las mediacionales van a abordar el aprendizaje de una perspectiva más holística, es decir, más abierta, más conectada con el otro, ¿sí? Acá te hice una pregunta que es, que creo que también en la guía que te dio el profe también lo nombra, entonces me pareció importante retomarlo, que dice, ¿por qué los autores hablan de un análisis crítico? ¿Sí? ¿Por qué hablan? Porque obviamente el análisis crítico es fundamental en la educación. ¿Por qué? Porque gracias a analizar, ¿sí? Y eso es lo que hacen los autores, analizan las teorías para justamente poder comprenderlas y mejorarlas, ¿no? Poder comprender y mejorar el aprendizaje, la enseñanza, ¿sí? Obviamente hay que ser consciente, ¿no? Que este enfoque va a traer una discontinuidad entre la teoría y la práctica. Obviamente no, dicen los autores que hay una falta de sincronización entre el desarrollo teórico de los procesos de aprendizaje y la práctica, que es en el sentido de que muchas veces, y creo que lo nombramos un poco con Terigi en cuanto a decir, bueno, tenemos conocimiento, tenemos los contenidos, tenemos el currículum, pero nunca sabemos si cómo los vamos a incorporar con los estudiantes. Y que también se logra a través de este análisis didáctico es poder también darnos cuenta de que las teorías del aprendizaje son limitadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen los autores que las teorías suelen ser parciales y no abarcan la complejidad de los fenómenos que ocurren en el aula, ¿viste? Como te decía, muchas veces la teoría sí está hermosa en cuanto a, imagínate vos siempre teoría por lo teórico, ¿viste? Pero muchas veces no se logra, no coincide, no cumple con la expectativa que tiene ese grupo, ¿sí? Después también hablan los autores, con este análisis que hacen, la necesidad de un enfoque pertinente, ¿sí? Y ahí dicen que la didáctica se beneficia de las teorías psicológicas que explican el aprendizaje en contextos naturales como en el aula, ¿no? Pero para ello tienen que ser las teorías flexibles, adaptables en cuanto al aula, ¿no? Permitiendo abordar tanto lo común como lo específico en los procesos de aprendizaje, ¿sí? No es que dicen, bueno, vamos a sacar las teorías, sino dar una crítica y decir, bueno, proponer un enfoque pertinente, ¿sí? Que se pueda adaptar a esa realidad del estudiante, que se logre esa interacción en el aula, que se pueda contribuir a diversas teorías y que se puedan conectar esas teorías, ¿sí? Que puedan trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para justamente evaluar las implicaciones didácticas de las diferentes teorías, como el aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? La psicología dialéctica, las teorías mediacional en cuanto a Piaget, Vygotsky, ¿no? Para justamente adaptar las estrategias educativas a las necesidades reales de los estudiantes, ¿sí? Entonces, repito, no es que quieren y dicen no sirven estas teorías del aprendizaje, sino más bien dice, bueno, vamos a tomar esta teoría del aprendizaje, vamos a criticarla de una forma, pero ellos lo cambian por analizar didácticamente, pedagógicamente y poder darle otra mirada, ¿sí? ¿Y para qué? Para que puedan unir, contribuir esas diversas teorías y trabajar en conjunto, siempre, y es algo que todos los autores lo van a hablar, siempre para atender y ofrecer a la realidad que tenemos enfrente, ¿sí? Sí, darle tal teoría o tal contenido o tal propuesta, pero siempre ser consciente de la realidad que tenemos enfrente, ¿sí? Así que bueno, acá terminamos entonces el texto número 3. Y bueno, la próxima semana vamos a continuar con los otros textos. Dale, Adri, estamos hablando.